El matrimonio religioso es una institución que fue creada, como les dije antes, por la nueva ley. Y fue creada un tanto para ir negociando, aunque suena extraña la palabra, para poder incorporar el divorcio. Todos sabemos que la Iglesia Católica particularmente, otras también, la Iglesia cristiana en general, se oponían a la figura del divorcio porque mil razones. Y como una parte del negociar un poco sobre el tema, se transa en el sentido de reconocerle ahora al matrimonio religioso el que el matrimonio religioso pueda también tener efectos civiles. Y se regula la institución del matrimonio religioso entonces en el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil. Y como dije antes, no es que no haya habido antes matrimonio religioso, probablemente siempre lo ha habido. Lo que sucede es que en la ley antigua el matrimonio religioso por sí solo carecía completamente de valor. Llegó al punto tal que, como ustedes puede que lo sepan, las iglesias no casaban sin antes haber habido matrimonio civil, para que la gente tampoco se quedara con la idea errónea de que si usted se casa por la iglesia ya está casado. No lo crean así. Es decir, si usted se quería casar por la iglesia te decía, primero cásese por el civil y tráiganos los documentos de que ya se casó por el civil y ahí los casamos por la iglesia. Eso era la práctica habitual y probablemente lo siga haciendo desde algún punto de vista. Pero hoy día el matrimonio religioso tiene valor de forma autónoma, o por lo menos esa es la intención del legislador, que valga de forma autónoma. Pero como lo veremos, no es tan así. Tampoco es que no lo sea. Pero vamos viendo para que entendamos a lo que nos estamos refiriendo. Para que valga el matrimonio religioso, se deben cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, se deben cumplir todas las condiciones de existencia y validez que señala la ley. Da lo mismo lo que la entidad religiosa exija en su regulación interna. Por ejemplo, para la Iglesia Católica, una mujer se puede casar a partir de los 12 años. Bueno, pero la ley chilena dice que son los 16. Así que no puede haber matrimonio religioso ante una Iglesia Católica con una mujer que tenga 12 años. Tiene que tener el mínimo de edad que señala la ley. O sea, tienen que cumplirse los requisitos de existencia y de validez que ya vimos. Número 2. Este matrimonio religioso se debe celebrar ante una entidad religiosa, pero que tenga personalidad jurídica de derecho público. Que tenga personalidad jurídica de derecho público. O sea, no cualquier entidad religiosa. No nos sirve personalidad jurídica de derecho privado, tiene que ser personalidad jurídica de derecho público. ¿Cuáles tienen personalidad jurídica de derecho público? Bueno, no vamos a hacer la lista porque es larguísima, está en la página del Ministerio de Justicia, si alguien quisiera averiguar cuáles son. Obviamente no tienen, no es tema de examen de grado saber cuáles son. Tercer requisito, el matrimonio debe ser celebrado ante entidad religiosa, por un funcionario, no sé qué nombre darle, que según el clero respectivo, según la orden religiosa, pueda autorizar matrimonios. Desconozco las jerarquías eclesiásticas, pero me imagino que un monaguillo no creo que pueda autorizar un matrimonio. En cambio, un sacerdote sí, pero como les digo, desconozco el tema. Tampoco le van a preguntar quiénes sí y quiénes no. Otro requisito, no sé en cuál vamos, el cuarto me parece. ¿Pero la palabra puede autorizar? Autorizar. O santificar, no sé cuál sea la palabra. Celebrar, claro. Bien, cuarto requisito, la entidad religiosa debe entregar, respecto del matrimonio, debe entregar un certificado escrito, donde aparezcan el nombre de los contrayentes,
es la información obvia, ya que no hay mucha dificultad de entender. El nombre de los testigos, no olvidemos que tienen que haber testigos, porque eso lo exige la ley. Y especialmente la fecha del matrimonio religioso. Especialmente la fecha del matrimonio religioso. ¿Por qué? Aquí está el último requisito. Porque los contrayentes, y aquí es interesante ver cómo la ley a esta altura no los llama cónyuges, los llama contrayentes. Dice que los contrayentes tendrán un plazo de 8 días para ratificar este matrimonio religioso ante el oficial civil. El oficial civil puede ser cualquiera, no está calificada aquí la competencia de manera alguna, pero hay que ratificar el matrimonio ante oficial civil. No es ir a casarse por el civil. Entonces mantienen la fecha del matrimonio. Debieran, pero eso no es lo que pasa en la práctica. No es casarse por el civil, o sea, no hay que hacer manifestación, no hay que pedir hora, no hay que ir con testigos, nada. Tienen que ir los contrayentes, ambos, personalmente, no pueden concurrir por representante, tiene que ser personalmente. Deben concurrir ante el oficial civil y en un simple trámite, acompañando este documento, ratificar el matrimonio y en el fondo pedir que el matrimonio se inscriba. Y con eso ya entonces el matrimonio religioso produce efectos civiles. Si se mueren uno de los contrayentes. Bueno, hay acá una serie de problemáticas que ha generado el artículo 20 por la mala redacción, porque deja cuestiones sin resolver y que han provocado que esta institución tal vez sea una de las más criticadas de la nueva ley. No por la idea que hay detrás, si la idea que hay detrás no es mala. Pero, por ejemplo, ¿por qué tienen que ir personalmente? ¿Cuál es la razón de eso? Sí, incluso se puede celebrar el matrimonio a través de mandato. El artículo 103 del Código señala que el matrimonio es susceptible de mandato. ¿Por qué puede una persona casarse a través de un mandatario y no va a poder hacer este otro acto que es de menor entidad a través de un mandatario? ¿Cuál es el afán de que sea personalmente? Otro punto que se critica: 8 días es muy poco. Entendamos que son 8 días corridos, porque la ley no dice que sean hábiles. Si asumimos que es muy probable que la pareja salga de la iglesia en dirección al aeropuerto para irse de luna de miel, chuta, los 8 días, ¿dónde están? Van a tener que tomarse la luna de miel más corta del mundo. O dilatarla, o partir de la iglesia corriendo al oficial del registro civil. No, es que dejen un mandatario. Bueno, es que no pueden dejar mandatario, tienen que ir ellos. Otro problema, que es el que plantea Jimena. Bueno, ¿y si alguno de los dos se muere antes de ir al oficial del registro civil? Ahí quedó el matrimonio, porque no van a poder cumplir con el requisito, que es ir ambos a ratificar. Como van a pasar los 8 días, la ley es bien clara, dice que si pasan los 8 días no hay matrimonio. Y no hay matrimonio entonces. Y el cónyuge que queda vivo, que tiene toda la aspiración obvia de ser cónyuge sobreviviente para poder recibir herencia, no es cónyuge sobreviviente porque usted nunca alcanzó a estar casado. Porque el matrimonio religioso por sí solo no le concede la calidad de cónyuge sobreviviente. Y ni aún con certificado de defunción en mano va a poder ratificar, porque la ley no contempla esa alternativa. Dice que tienen que ir a ratificar los contrayentes, en plural. Cuestión que no va a poder suceder porque uno se murió. Otro problema. ¿Y no hay solución a eso? O sea, no hay forma de- No hay solución para eso. Y el otro problema es lo que pregunta China, y es la fecha del matrimonio. Porque si uno lee el artículo, obviamente el matrimonio debe quedar inscrito, pero con la fecha en que se celebró ante la entidad religiosa. Pero eso no es lo que el oficial del registro civil hace comúnmente, sino que lo común es que el oficial del registro civil los deje inscritos y casados en la fecha en que fueron a ratificar. Ustedes dirán, bueno, son 4, 5, 6 días, pero igual pueden representar alguna importancia. Por ejemplo, se adquirieron bienes en una eventual sociedad conyugal, chuta, quedaron dentro o fuera, no es un tema menor. Tan evidentes son estos errores
que hay, aunque está ahí durmiendo en el Congreso hace como varios años, 4 o 5 años, pero hay un proyecto de ley que modifica el artículo 20 y que corrige todas estas cuestiones que estamos diciendo. Extiende el plazo de 8 a 30 días, señala expresamente que el oficial debe inscribir el matrimonio con la fecha en que fue la ceremonia religiosa, señala que si un cónyuge muere, qué es lo que se debe hacer, expresamente dice que pueden concurrir personalmente o a través de mandatario, o sea, trata de solucionar todos los problemas que el artículo que fue redactado, parece muy a la ligera, dejó abiertas un montón de puertas que ahora nadie sabe cómo cerrarlo. Dígame. Lo que pasa es que mi duda viene con, al adquirir los bienes, algún inmueble, por ejemplo, cuya causa de adquisición sea... Pero es que no hay causa ahí, porque si yo me casé el día sábado y el lunes firmé la escritura de compraventa de un inmueble y el martes la fui a inscribir y resulta que el miércoles murió mi marido, no soy yo en el ejemplo, murió la persona con la que yo me casé, ni siquiera lo puedo llamar marido, y luego voy el día jueves a pretender inscribirme, a decir dónde está el marido en el que se murió, no puede inscribir entonces. O bien inscribo, no se muere, vamos e inscribimos el jueves. Pero resulta que cuando pasen 4 o 5 años y este matrimonio se vaya a las pailas, y resulta que empiecen a pelear por los bienes porque había sociedad conyugal, el marido va a decir, yo este departamento lo adquirí estando soltero, porque lo adquirí el 6 de marzo y el matrimonio aparece inscrito con fecha 7 de marzo. La mujer va a decir, perdóname, pero nos casamos por la iglesia el 3 de marzo. Así que esa es la fecha del matrimonio. Sí, esa debiera ser, pero el registro civil no dejó constancia de eso. Entonces, como es un inmueble, y en el fondo había sido un inmueble que se adquirió antes, quedó en el haber propio del marido, y por ende no lo comparte con nadie. A la inversa, quedaría en el haber absoluto, y hay que dividirlo en mitades. Entonces el tema no es menor. Es cierto que uno dirá, pero ya las cosas no funcionan tan rápido, usted no va a firmar la escritura el lunes y va a ir a inscribir el martes, probablemente no. Pero el punto está en que la problemática no se debiera generar, la ley debió haber sido mucho más precisa en eso. Y ahí está el proyecto, ahí quedó. Y ahí va a quedar un montón de tiempo más. Profesor, en términos normales, si yo voy a inscribir, cuando se inscribe se opta por el régimen matrimonial. Claro, en términos reales, porque el tema del régimen matrimonial, las capitulaciones, digámoslo, tú no puedes acordarlas ante la entidad religiosa. Ahí tienes que acordarlas al momento en que estás inscribiendo y el oficial te debiera preguntar en qué régimen van a quedar casados y ahí uno señala, ahí uno opina. Respecto a las capitulaciones, si llegan a preguntar eso, ¿siempre son en el acto o pueden ser posteriores? Salvo en este caso que aquí uno podría señalar que si el matrimonio se celebró ante la entidad religiosa, yo aquí estoy otorgando capitulaciones en un hecho posterior. Podría ser... Pero pueden ser posteriores, pero nunca anteriores. Sí. Sí, pues si las capitulaciones son o antes o durante, pero nunca después. Al revés. Bueno, eso en cuanto al matrimonio religioso, entonces. Y con esto cerramos todo lo que son los requisitos del matrimonio. Entonces, paramos aquí. Y la próxima clase, que ahí veremos si es el próximo sábado o el siguiente, ahí les voy a avisar, porque tengo que programar bien el tema del cumpleaños, partiremos con la parte triste, que es la disolución del matrimonio. Donde ya está vista la nulidad casi completa, hay que agregar solo el matrimonio putativo, pero ahí tendremos que ver también la separación, que no es disolución, pero es el antecedente para el divorcio, ese sí es disolución. Y ahí también partiremos ya con los aspectos o efectos patrimoniales del matrimonio. Después de matrimonio se pasa a sucesores, ¿no? Claro, después de familia viene sucesor. No después de matrimonio, porque después hay que ver, como les digo, los regímenes matrimoniales.